Bueno, Chávez era un hombre de la cultura, le tocó reflexionar y no lo hizo de un modo sistemático, es decir, no se puso a hacer un trabajo de tesis sobre la cultura, sino que a lo largo de sus reflexiones, de su pedagogía política, hizo muchas alusiones al concepto de cultura. Y van ustedes a ver la riqueza. Esta exposición que vamos a hacer está apoyada toda ella en palabras de Chávez. Aquí no hay ni una línea que venga de otra persona que no sea directamente el propio comandante, ¿no? Es decir, ¿de qué manera veía él la cultura? Fíjense ustedes la variedad. Fíjense, la cultura como expresión del alma colectiva. Se supone que todos tenemos un alma individual, una manera de ser, una razón sensible, como decía Gustavo Pereira. Ahora, esa alma individual, ese espíritu individual, lo tenemos también en colectivo. Si lo tenemos en colectivo, eso es la cultura de ese colectivo. Por eso podemos hablar de una cultura llanera o podemos hablar de una cultura yecuana en el sentido en que es el alma de la gente de los llanos, como un alma colectiva, o el alma de los yecuanas o de los guayú, o la cultura latinoamericana en el alma colectiva de Latinoamérica, o incluso de la especie humana hecha de muchas culturas, ¿no? Chávez se refirió a eso muchas veces. Yo quiero recoger algunos textos, bueno, son transcripciones de cosas que él dijo, ¿no? Eso ilustra, eso es el día que le hicimos el homenaje a Neá Perdomo, ¿no? Que simboliza esa expresión del alma colectiva de los llanos, ¿no? Con su arte, con su manera de ver el mundo, ¿no? Y ahí Chávez decía, en alguna ocasión leí y comparto esa idea así global, integral, de que la cultura es todo lo que hemos sido, sencillamente así, todo lo que somos y aún lo que podemos ser. En otras oportunidades, porque este concepto lo repite varias veces, en otras oportunidades dice lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Fíjense que enlaza las raíces, lo que viene del pasado. Esto no bueno, si quieren hacer anotaciones, pero esto lo pueden tener acceso, porque está en el pendrive y esto yo se lo dejo para que lo copien aquí en la computadora. Pero, en definitiva, es ese vínculo con las raíces, pero también con un proyecto de vida, ¿no? Ese alma que no es rígida, que evoluciona, ese alma colectiva evoluciona, ¿no? Dice él, sí, mirando a su alrededor, ¿no? Aquí hay mucha cultura. Bueno, todo esto es cultura, toda esta fuerza, esta tierra donde estamos. Fíjense qué concepto tan bonito de la cultura. La cultura es todo, este alma colectiva, esa expresión. Pero él también se refiere a la cultura como generadora de conciencia, ¿verdad? Si no puede alcanzar la libertad, sino a partir del conocimiento, y el conocimiento viene de la conciencia, y la cultura está allá con un papel para hacernos asumir una visión del mundo que esté llena de comprensión, ¿verdad? A eso le llamamos conciencia, a esa comprensión de lo que somos, de quiénes son los demás,
de lo que nos rodea, de lo que es la naturaleza, a esa comprensión le llamamos conciencia. Siempre de los años 2003, 2004, 2005, 2006, que es una etapa donde él actúa y piensa mucho en la cultura. Después ya armó toda su teoría y bueno, ya no reflexionó tanto en público, ¿no? Pero fíjese ese concepto, la cultura como generadora de conciencia, ¿no? Y dice, yo creo que no hay herramienta en verdad como la cultura para lograr esa recuperación de conciencia, resurrección de pueblos, profundización del quiénes hemos sido, repite, quiénes somos y quiénes podemos ser. La cultura en su más amplia concepción. Y en otra oportunidad dice, la consolidación de nuestra revolución está estrechamente unida a la transformación de las conciencias y éstas en realidad y en verdad se transforman con cultura. Desde la cultura ya tenemos dos mundos, expresión del alma colectiva, pero al mismo tiempo es una herramienta, según Chávez, ¿no? Esto es la cultura según Chávez. Al mismo tiempo es una herramienta para transformar la conciencia. Si no logramos transformar culturalmente la mentalidad de muchos de nuestros compatriotas, nunca lograremos el objetivo. Tendríamos que repetir al final de todo esto, hemos arado en el mar. Bueno, eso lo repiten muchos revolucionarios. Es decir, no se puede avanzar en la revolución si no hay una transformación de la cultura. Lo importante aquí es que Chávez dice que eso es una responsabilidad de la cultura. Fíjense qué importante en la gestión cultural, ¿no? De la cual nos va a hablar Ana María. Una de las más grandes obras, logros, pues, de la revolución socialista y bolivariana es esta, nuestra revolución. Es el despertar del pueblo, es un logro cultural, histórico, tremendo. Y esa es una de las más grandes fuerzas que tiene esta revolución. No es el petróleo, ni es la Fuerza Armada, ni es Chávez. No. Es el colectivo que despertó ese pueblo consciente. Hecho cultural, la conciencia. ¿Se dan cuenta, verdad? Qué riqueza. Pero él al mismo tiempo ve la cultura como un sistema de valores. Y en otra oportunidad dice, hay que transformar también los viejos valores individualistas, egoístas e irresponsables. Hay que crear una nueva cultura popular, una cultura social, una cultura de cooperativismo. Estaba hablando en este momento de algunas cosas de tipo económico, de organización del pueblo, pero la cultura también como sistema de valores. Tenemos que irnos llenando de una nueva cultura, de unos nuevos valores, de allí lo de la economía humanista, los valores de la solidaridad. Bueno, uno diría, oye, ya Chávez respondió el examen ese que me iban a poner, ya tenemos 3 conceptos importantes, pero él, como era un fenómeno de la naturaleza, él sigue produciendo teoría, no se sienta a escribirla, la va produciendo en la medida en que él reflexiona sobre la práctica. De allí, en esa relación dialéctica entre la praxis y la teoría. Voy a la práctica y de allí extraigo reflexión y con eso enriquezco mi teoría y eso lo llevo de nuevo a la práctica. En ese ir del pensamiento a la acción, Chávez va elaborando teoría sobre la cultura, ¿no? Y aquí acoge el concepto de José Martí, una frase que se ha dicho muchas veces, concepto martiano, ser cultos
para ser libres, ¿no? Aquí Chávez se conecta con ese concepto, ¿no? Bueno, lo ilustramos con esa imagen bolivariana, ¿no? La libertad del ser humano está profundamente relacionada con la cultura. Y en otra oportunidad dice, y nosotros hemos tomado el camino del conocimiento, de la cultura autóctona y propia para construir en este siglo XXI una patria libre con un pueblo libre, verdaderamente libre. ¿Verdad? El camino de la cultura para construir la libertad. Fíjense que es un nuevo concepto, ¿no? La lectura, que es un camino o un instrumento fundamental para, bueno, para la cultura, para la libertad del pueblo, de un pueblo. Vamos a ser libres, dice en otra oportunidad. Seamos libres en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Solo unidos seremos libres. Pero además se da cuenta, cuando trabaja con la geopolítica y con la relación, ¿sí?, con América Latina, con todo el mundo, en esa visión del equilibrio del universo, esa visión bolivariana, se da cuenta de que no todos son acuerdos comerciales, que no todos son acuerdos políticos, y él ve en la cultura un factor, un instrumento de integración fundamental, ¿no? Muchas veces habla de la unión de los pueblos, ¿no? Pero fíjense, aquí lo dice en forma de integración, ¿no? Integrarnos para ser libres, unidos para liberarnos de las cadenas culturales, de la dependencia, del subdesarrollo, del colonialismo. Es, dice en otra oportunidad, por allí por donde hay que arrancar, por la integración cultural, por la integración del alma, ¿se acuerdan? El alma colectiva, ¿no? De nuestros pueblos, el alma de los pueblos, pero entonces el alma del pueblo venezolano, que está compuesta de las almas de todos nuestros pueblos, ¿verdad? De nuestra diversidad cultural, pero además para hacer reconocer aquella alma latinoamericana, ¿no? Y otra vez el conocimiento de quiénes somos. Allí hay un papel de la historia, hay un papel de la realidad y hay un papel de un proyecto de futuro, ¿no? Integración cultural. Él dice que la cultura es una fuerza revolucionaria. Y ahí la ilustramos con esa fuerza revolucionaria que es Ali Primera, ¿no? Una nueva visión de lo que debe ser la raíz, dice Chávez, la fuerza, la cultura de un proceso como el que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo, este proceso revolucionario bolivariano, ¿no? Y dice, una poderosísima fuerza revolucionaria, fundamentalmente revolucionaria, la cultura, la historia, la creación. Y en otra ocasión dice que no se detenga ese impulso, este impulso cultural, este impulso intelectual, este impulso revolucionario, tenemos que aprovecharlo. La cultura es revolución, esencia de revolución. Esencia es la teoría de una cosa, es la esencia de una cosa. Digamos, donde tú despojas de todo lo accesorio y te vas a lo fundamental, o sea, al alma de la cosa, a la teoría, ¿no? Y él dice que ese alma, esa esencia de la revolución es la cultura. A veces hay gente que cree que la cultura es un puro entretenimiento. Fíjense todas estas visiones que nos da el comandante, ¿verdad? La cultura es un instrumento,
uno de los más maravillosos instrumentos para, bueno, para causar esas revoluciones verdaderas. No hay revolución sin un cambio cultural, sin un retomar las raíces, la esencia cultural de un pueblo. Qué bonito, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Tantos panoramas. Nosotros creíamos que la cultura era una cosa allí, ¿verdad? Que estaba fácil de definir. Y resulta que Chávez nos dice, mírala desde aquí, ahora vente para esta esquina, mírala desde aquí, ahora mírala desde este otro lado, ahora desde arriba. Nos va enseñando esa multiplicidad de visiones, ¿no? Que es tan cambiante, ¿no? Y él dice que la cultura, así como era una fuerza revolucionaria, la cultura es un arma de transformación. O sea que fuerza revolucionaria, bueno, para luchar contra el opresor, para desarrollar un proyecto, pero además transforma en profundidad. Por ejemplo, la misión Robinson no estaba dentro del Ministerio de la Cultura. Seguramente uno de los más importantes hechos culturales, como la propia revolución en sí misma, que Chávez dijo que era un hecho cultural, ¿verdad? Seguramente el más importante, o uno de los más importantes, es la misión Robinson. En año y medio, 1,5 millones de analfabetas que dejaron de serlo, ¿no? La cultura como factor de transformación. En Venezuela está en marcha un verdadero cambio cultural, que ya ellos lo han podido medir en los últimos años, porque ya son varios años. No es algo coyuntural. Aquí hay un cambio estructural, incluso en lo cultural, donde está el núcleo de los verdaderos cambios. Otra vez nos dice que el núcleo de los cambios, de la transformación, está en la cultura. Estamos luchando en Venezuela a través de una revolución para erradicar, pero de verdad, la pobreza. La pobreza no solo material, la pobreza cultural, la pobreza espiritual, la pobreza de la falta de amor y sentimiento de la patria. En otro momento, entusiasmado por alguna cosa que se había hecho, nos dice, ahora sí se está sintiendo la cultura en función de un proyecto de transformación. No esa cultura elitesca que aquí se redujo a pequeñas élites, valga la redundancia, pequeños grupos. Ahora hay una cultura potenciando lo nuestro. Una cultura para la libertad, para el venezolanismo, para la hermandad con los pueblos del mundo. Bueno, ya ahí están como 4 o 5 de los conceptos que venimos trabajando, ¿no? Descifrando a Chávez, ¿no? Si él no lo escribió, pero lo dijo, nosotros tenemos la obligación de sistematizarlo, ¿no? De extraer de allí el conocimiento que nos dejó. Y entonces ella habla del proyecto de transformación. En Venezuela estamos empeñados en la transformación del modelo político, de las estructuras políticas, jurídicas, sociales, económicas, culturales. Porque todo eso, la cultura recorre las estructuras, así como la sangre recorre el cuerpo humano. Hay una metáfora tan bonita. La cultura es como la sangre del cuerpo social. Todas las estructuras, nosotros tenemos un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema estructural del esqueleto, todo. Bueno, y entonces todo eso recorrido, todo ese cuerpo. Bueno, que ya decíamos que la cultura era necesaria para la libertad. Pero bueno, en la libertad está la felicidad. Y la cultura tiene tantas facetas que si queremos lograr la felicidad, porque bueno, la felicidad individual
depende de tantos factores, ¿verdad? Pero en colectivo sí es la tarea de la política y de la revolución y la tarea de la causa humana lograr la felicidad colectiva, porque la felicidad colectiva asume la tristeza personal. Nadie está verdaderamente solo. Eso es un axioma. En el socialismo no hay soledad personal, porque te encuentran con los demás. En el amor colectivo no hay soledad. Esas cosas, bueno, que tanta gente se siente solo, ¿no? En el capitalismo, bueno, eso tú eres nada, tú eres un consumidor y si ya no tienes capacidad de consumir, pasas a ser nada, nada. Entonces Chávez lo dice, ¿no? Verdadera plenitud como pueblo a través de la cultura. Bonito concepto, ¿no? Pero además él veía la cultura como él en esa búsqueda de justicia, de felicidad, una de las banderas de Chávez es la lucha por la inclusión, ¿verdad? No puede haber clases sociales oprimidas por otras clases sociales, es decir, no debe haber clases sociales, no debe haber explotaciones por motivo de raza, de cultura, por motivo de género, de tantas diferencias, ¿no? Chávez era un filósofo, por así decirlo, de la inclusión, ¿verdad? Bueno, ahí están los pueblos indígenas en el Teresa Carreño, si nunca habían llegado al Teresa Carreño, mostrando sus expresiones de vida, expresiones profundas, ¿verdad? No solo artísticas, rituales, religiosas, visiones del mundo en el Teresa Carreño. Los que estaban excluidos, dice Chávez, ahora están incluidos junto a todos, estudiando, capacitándose, organizándose, trabajando con una nueva cultura, con una nueva conciencia, porque las misiones están generando una nueva realidad, incluso en el orden cultural, incluso en el orden psicológico, en el orden ideológico y en el orden filosófico, además de la realidad concreta y práctica que están generando en lo social, en lo económico, en lo educativo. Nos están incluyendo fundamentalmente en lo ideológico, en lo espiritual, en lo cultural. Y muchas veces lo dice gente que todavía no ha resuelto los problemas materiales, no ha llegado, todavía no le ha llegado a tener la vivienda y tal, pero siente que la dignidad la recuperó individualmente como pueblo. Los que estaban invisibles ahora son visibles, ¿no? Y eso Chávez lo tenía clarísimo. La cultura como factor de inclusión. Dice, sigamos trabajando para construir un nuevo modelo educativo y cultural que rescate primero que nada lo nuestro. Sigamos trabajando para construir una nueva sociedad de incluidos y no de excluidos. Una sociedad de iguales, con libertad e igualdad. Porque siempre lo hemos dicho desde aquí, la libertad sin igualdad no tiene sentido. Vale lo que vale un cero de izquierda. Pero para relacionar esos dos conceptos de libertad e igualdad, ¡pac!, él nos mete allí la cultura como instrumento, ¿no? Y sabemos que él fue un factor decisivo en concebir la Constitución bolivariana, nuestra Constitución. Y allí el artículo 10, 100, bueno, está mal prescrito. Dice, las culturas, es una frase, no es todo el artículo, ¿no? Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad, ¿verdad? Aquellas almas, digamos, que se juntan en un alma nacional, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose
la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas. No hay unos que sí y otros que no. No hay una cultura de primer orden y otra de segundo orden. Tanto valor en términos de dignidad profunda, en términos de humanidad, tiene el idioma mapoyo, ¿verdad?, como el castellano. Él era un hombre conectado a la creación, que intentaba el teatro cuando estaba en la academia, todo lo intentaba. Mandó un concurso de cuento al Nacional, tomó unas clases de arte, creo que en Barinas, sí hizo unos cursos, etcétera, acudió a una academia, ¿no? Eso no lo siguió, pero sí tuvo un tiempo. En la Cristóbal Roa, bueno, se metía en cuanta cosa. Bueno, y la comunicación. Él pensaba que la cultura era un elemento importante para la autoformación y para la formación, ¿verdad? Para formar individuos y para autoformar. Recordemos que él fue un hombre que se autoconstruyó a sí mismo también, pero fue construido por su abuela Rosiné, por sus padres, por sus amigos, por su entorno, pero a su vez él también se construyó. Y lo dice además de un modo específico, ¿no? Bueno, ahí está él, leyendo, estudiando, ¿verdad? Formándose, ¿no? Y lo dice específicamente. Yo soy producto de un hecho cultural, de una búsqueda, de una angustia incluso, sí, de un barro. Y después dice en otro momento, como me permitió a mí esa herramienta cultural, otra vez la cultura como instrumento, dispararme en una transformación del espíritu que no tiene límites. Que no tiene límites. Lo que logró Chávez no lo hemos logrado ninguno de nosotros. Pocos seres humanos. De lo que conocemos nosotros, solo él, ¿verdad? Una transformación del espíritu, ¿verdad? A través de esa herramienta cultural que tiene esa complejidad de la raíz, del barro, de la historia, ¿no? Que no tiene límites, lo dice, porque conseguí la verdad. ¿Qué es para él la verdad? Descubrir que Marisanta no era un bandido, descubrir que el mundo injusto tiene una explicación, descubrir que todos los hombres merecen ser iguales y deben serlo y hay posibilidad de serlo, descubrir que no hay razón para la guerra, descubrir que el capitalismo es una mierda y que hay que construir el socialismo. Esa es la verdad. La cultura como movimiento. Además, ¿verdad? Oye, y Chávez también lo dijo, y debe haber muchas más cosas que dijo, porque en medio de esta batalla inmensa, uno no tiene todo el tiempo, no somos académicos, no podemos dedicarle tiempo a estudiar, ¿no? Sino que estos son un par de días que uno se sumerge en la tarea, ¿no? Y se concentra unos años. Pero fíjense, Chávez habló de esto, miren, y lo ilustro, fíjense, Delta, está la jornada ya en Delta, ¿no? Fíjense, con Chávez, la Revolución Cultural avanza, del Tamacuro presente. Una ebullición, como el agua que hierve, ¿no? Ese hervor, ¿no? Del pueblo, de la sangre. Una ebullición. Es que él era un poeta. Uno se asombra las imágenes que él hace. Es que es asombroso. Y le busca una vuelta a las cosas, ¿no? Es lo que se ha levantado por todo el país. Un gran movimiento nacional rumbo a la batalla de Santa Inés, recogiendo el espíritu del Catire florentino por el ancho terraplén. Un movimiento cultural. ¿O se acuerdan de esa fue la del referéndum, ¿verdad? El referéndum revocatorio. ¿Y a qué acude él? A Florentino y el Diablo. Acude a una leyenda
llanera, acude a un poema, ¿verdad? A un poema que está en el corazón, sobre todo de las personas del llano, pero bueno, un poema de la literatura venezolana que él lo lanza, lo convierte en algo que los niños, los ancianos, que no lo hubiera oído, ninguna vez ya sabía la eterna lucha del bien y del mal, la luz, las tinieblas, que tantos episodios tiene, ¿verdad? Y él le da forma a esa ebullición, le da forma, que es política, pero le da forma de movimiento cultural. O sea que la cultura, mire, sirvió, entre otras cosas, también como fuerza movimental. Qué importante, ¿verdad? La cultura como patrimonio de la grandes mayores. Bueno, si es nuestra alma, lo que de esa alma, somos dueños de nuestra alma. La cultura no puede estar secuestrada, ¿no? Él dijo, no hay cultura popular. Lo dijo expresamente. Dijo, hay la cultura. Porque cultura popular lo decía la élite para diferenciarse de la cultura de los pueblos. Lo que hay son culturas populares, ¿verdad? Como hemos dicho, la cultura campesina andina, ¿verdad? La cultura margariteña, hay culturas que están en manos del pueblo. Pero bueno, la cultura como patrimonio de las grandes mayorías. Y lo dice, ahora sí, lo que era privilegio de pocos está comenzando a ser patrimonio de las grandes mayorías, excluidas durante tantos años del disfrute de un bien social fundamental como la cultura. Aquí podríamos decir la cultura como bien social. Hemos comenzado a romper las alambradas con que las élites cercaron la cultura. Su liberación del secuestro que ha padecido durante tantos años está en marcha. No es que haya concluido, está en marcha. Es absolutamente cierto que la cultura es el pueblo. Aquí lo que él defendía en términos políticos también hace un esfuerzo para que se entienda en términos culturales, ¿verdad? Que así como luchamos por un mundo de iguales, pero reconocemos liderazgos, él aquí lo aclara, porque algunos en la cultura piensan que hay muchos egos, que bueno, Cristóbal Jiménez es igual que cualquiera. No, fíjense lo que dice Chávez. Es absolutamente cierto que la cultura es el pueblo y que el pueblo es la cultura, pero sin embargo, así como uno también puede decir el ejército es del pueblo, sin embargo todo ejército requiere de líderes, de orientadores, el que marca la brújula, el azimut, el que conoce el mapa más detalladamente y orienta a la masa. Así que esa cultura que se llama pueblo necesita de los líderes de la cultura, que nos unamos mucho más, que profundicemos mucho más en el conocimiento de lo que hemos sido, en la búsqueda y en la rebusca. O sea, valoriza el esfuerzo personal. El capitalismo tiene hegemonía en lo económico. Y Chávez insistió muchas veces. ¿Se acuerdan de que él hablaba del vivir bien? ¿Verdad? Lo que yo no tuve tiempo para hacer una búsqueda exhaustiva. Traje una cita importante donde él describe el capitalismo, pero arranca diciendo que hay que construir una nueva hegemonía, ¿verdad? Bueno, que es la nuestra, pues, del pueblo, la hegemonía del pueblo en el socialismo, ¿no? Para construir el socialismo. Fíjate, esto tiene tres diapositivas seguidas, ¿no? Entonces, estamos creando una nueva hegemonía. Lo que estamos haciendo
¿Con qué? Con la cultura, y no con la cultura en el sentido de la revolución completa, no del Ministerio de la Cultura, ¿no? Con la cultura en ese sentido que nos ha descrito Chávez, ¿no? La vieja hegemonía ahí está resistiéndose. Y ahora empieza a describir el mundo en que vivimos, ¿no? Ya lo van a ver. Y se resistirá hasta su último suspiro, la hegemonía burguesa, el Estado burgués, la sociedad burguesa, cuyos valores burgueses penetraron en profundo, así como el agua cuando llueve. El poeta, de nuevo, poeta ese maravilloso, como el agua cuando llueve, cuando cae el agua y el agua va corriendo y se mete por todos lados, va percolando, dicen algunos, va entrando, va ocupando los espacios, las arenas, las capas de la tierra, va empapando. Así pasa con la cultura burguesa. Yo me pongo a escribir algo tan bonito para descubrir una cosa tan terrible, pero además, saber, poeta, porque es hablando, que dice, mire qué bonito es esto, ¿no? Esta imagen, cuyos valores burgueses van penetrando en profundo, así como el agua cuando llueve, cuando cae el agua y el agua va corriendo y se mete por todos lados, va percolando, dicen algunos, va entrando, va ocupando los espacios, la arena, las capas de la tierra, va empapando. Y con eso nos está enseñando cómo nosotros estamos llenos de esa cultura burguesa, llenos. La cultura burguesa termina cuando se convierte en hegemónica. No es que termine, va a decir, termina cuando se convierte en hegemónica, termina, bueno, ocupando toda la sociedad, como el agua se llenó de todo, ¿no? Y el pueblo termina actuando sin darse cuenta muchas veces, como la cultura burguesa le ordena, le manda, le programa como una computadora, se convierten los pueblos como en autómatas y a veces no se dan cuenta, hasta que vienen los despertares de los pueblos. Así ocurrió el despertar, no se refiere a la revolución. Ahora hay que tener cuidado de que no venga de nuevo, de que no se vaya apagando el despertar y venga de nuevo el adormecimiento y el florecimiento de la burguesía y de su modelo de vida, su modo, sus mecanismos para asegurar su hegemonía, para asegurar la dominación, para asegurar el control de la economía, de la política y de todo. Eso se llama el capitalismo. Ese es un modo de vida. No es que ese es un régimen político, no, ni económico, es un modo de vida. ¿Y cómo se soporta el modo de vida? En una hegemonía cultural. Y por último, para que no nos olvidemos, la cultura como disfrute. La cultura es un goce. Cómo gozaba el comandante, ¿verdad? Y ahí lo tenía en esa intervención que vimos. Está bajada de YouTube. No tuvimos tiempo de conseguirla en original, bajada en YouTube, se ve borrosa, no tenemos el sonido, pero con esa capacidad de conmovernos. Si yo estuviera libre y me dieran unos días, me iría por allí a parrandear, arpa, cuatro, maraca, la cultura como goce, como disfrute, ¿verdad? Y eso nunca hay que olvidarlo, porque eso es fundamental. La revolución no puede ser un hecho que nos impida disfrutar la vida. Tenemos que disfrutarla incluso haciendo sacrificios, incluso cuando estamos en dura lucha, incluso prisioneros, presos. Iván Padilla estuvo más de 9 años en el San Carlos, porque estaba en la insurrección de la que había hablado. Bueno, y preso y todo, tenía que disfrutar la vida, ¿no?
y entre otras cosas la lectura, pero Chávez gozaba, ¿verdad? Gozaba con las actividades esas culturales expresivas del pueblo cuando él estudiaba en la madrugada lo disfrutaba, ¿no? No nos olvidemos nunca de ese aspecto importantísimo y no menor de la cultura. Y lo dice, fortalecer el tejido cultural del venezolano, condenado hasta ahora, eso lo dice en el año 2004, ha corrido el tiempo, ¿no? Ya ha habido mucha inclusión, etcétera, pero bueno, a una permanente incapacidad para el ejercicio y disfrute de la sabiduría, de la erudición, del arte. Muchas gracias.